86, volumen 1, capítulo 3. A tu galante rostro, al filo del inframundo. Parte 4 de 4 partes de este capítulo 3. Iremos a ver el campo de batalla, Lena, para que veas todo lo que ocurre ahí, con tus propios ojos. Ese día, el coronel Václav Milice de las Fuerzas Armadas de la República había abordado un avión de reconocimiento con su hija de 10 años, Lena. ¿Están peleando en ese lugar, padre? Sí, correcto. Pero la República... Nosotros estamos haciendo algo incluso peor que la guerra de ese lugar. Václav era uno de los pocos sobrevivientes de las Fuerzas Armadas, y aunque él y sus compañeros pelearon para defender a su familia y amigos, su amada tierra natal había promulgado terribles leyes que le daban un horrible golpe a su dignidad. Habían designado una porción de los ciudadanos que se supone que protegían como infrahumanos y los habían echado de sus hogares, aprisionándolos y forzándolos a ir a la guerra. Un incidente que ocurrió en cierto pequeño pueblo aún se rehusaba a dejar sus recuerdos. En lugar de su arruinado ejército, la República en un apuro reunió a jóvenes reclutas, la mayoría siendo personas sin educación quienes perdieron su trabajo debido a su propia pereza y tendencias violentas. Encima de eso, para su primera misión, se les entregó armas y se les ordenó expulsar a sus compañeros ciudadanos. Su moral, que ya era baja para empezar, bajó aún más rápidamente y actos de violencia y opresión se desataron en todas las unidades. Václav podía aún recordar a 2 niños viendo mientras soldados golpeaban a sus padres hasta la muerte, riendo durante el proceso. Él jamás podría olvidar a una de las chicas, presumiblemente la hermana mayor, y sus fríos ojos, rehusándose a dejar caer una sola lágrima. Esos ojos jamás lo dejarían en paz. Esas chicas probablemente jamás perdonarían a los Albas o a la República mientras vivieran. Tenemos que acabar con esto, tan pronto como sea posible. El avión de reconocimiento se elevó por los cielos en silencio para que Václav pudiera mostrarle a su hija lo que yacía más allá de las murallas. Aquellos que vivían en el primer sector raramente viajaban fuera, más allá de las colinas de plantas de producción de los sectores más exteriores y de las praderas y bosques de las plantas de energía solar, geotérmica, eólica. La gran mule los veía todos con la solemne majestuosidad de una poderosa montaña. Cuando ella vio las masivas murallas por primera vez, los ojos de Lena se encendieron de emoción, pero su expresión se había oscurecido y guardó silencio mientras los campos de minas y de los campos de concentración rodeados por cercas con alambre de púas entraba a su visión. Al ver la dócil expresión de su hija mientras ésta veía por la ventana del avión, Václav sonrió. Lena era una chica inteligente. Incluso sin que él le dijera una sola palabra, ella aprendía y entendía por su cuenta. Desplegar una aeronave militar para uso personal y dejar a un civil no autorizado a bordo eran ambas violaciones explícitas de las regulaciones militares, pero a Václav no podía importarle menos. La milicia de la República estaba compuesta de soldados solo de nombre. Eran el tipo de basura a quienes solo les interesaba pasar sus horas de trabajo jugando y apostando, pasándose al alcohol y a las mujeres al final del día. Un poco más lejos, luego de acabar con las bases del frente. Bien, quiero que ella vea el campo de batalla, le dijo al piloto con una palanca de control en mano. Este alegre piloto era un amigo suyo y parecía feliz de haber tenido la oportunidad de volar un avión luego de estar atrapado en los 85 sectores por tanto tiempo. Asintió felizmente y dijo: «Entendido, coronel, pero ¿no habían fijado los chicos de transporte esa área como una zona de vuelo prohibida?» No te preocupes de eso, no iremos a las zonas disputadas, y además será de noche para cuando lleguemos. La Legión no estará en movimiento. La Legión operaba fundamentalmente durante el día,
ya que se quedaban sin electricidad. Normalmente se quedarían en las áreas que controlaban y recibirían paquetes de energía. Una vez agotados, desplegarían paneles solares y recargarían de esa forma. Ya que no era posible recargar durante la noche, corrían el riesgo de quedarse sin energía a mitad del combate y por lo tanto tendían a evitar batallas nocturnas. Si Václav fuera a ser brutalmente franco, él quería mostrarle a Lena lo feroz que la lucha contra la Legión podía ser, pero viendo a esa pequeña espalda suya, Václav se dio cuenta que no podía poner en riesgo la vida de su hija tan fácilmente. Pero Václav había olvidado algo. Quizás, sin darse cuenta, él mismo había asumido que solo los 86 morían en el campo de batalla y que no existía peligro para personas como él. Había una razón del por qué les era imposible contactar con otros países y del por qué jamás intentaron atacar a la Legión desde el cielo. Los Stachels Schwein habían sido esparcidos por el cielo de la República poco tiempo después de que la batalla comenzara y aniquilaron a las fuerzas aéreas aliadas. Ocultas entre las bandadas de mariposas de interferencia de comunicaciones se encontraban las unidades de tipo cañón móvil antiaéreo de la Legión. El cielo nocturno del campo de batalla, lejos de las luces artificiales de la civilización, repentinamente destelló con luz como si llamas rojas cayeran de los cielos con un rugido ensordecedor. El avión de reconocimiento se desplomó, su cola en llamas dejando una estela detrás mientras descendía rápidamente hacia la tierra. Cierto capitán de escuadrón, quien se encontraba en su patrullaje nocturno, logró ver el avión cayendo. «Oye, creo que acabo de ver un avión de reconocimiento». «Eh. Oh, olvídalo, Dullahan. Probablemente fue solo otro estúpido cerdo haciendo turismo. Que unos cerdos blancos mueran es algo para celebrar, ¿no crees?». Ignorando las palabras de su camarada, el capitán cerró el toldo de su unidad. Él tenía cabello rojo como la sangre y ojos completamente negros ocultos tras sus gafas. «Oye, Dullahan, ¿qué estás? Iré a rescatarlos. Ustedes continúen patrullando». Cuando ella despertó, estaba rodeada por un mar de llamas. Usando ambas manos para enderezarse a una posición sentada, Lena vio a su alrededor con ojos abiertos de par en par. Todo se quemaba. Su padre también estaba siendo rostizado por las llamas. Todo, desde su pecho hacia arriba, había desaparecido ya. Pudo escuchar un extraño y ruidoso lamento desde fuera mientras se arrastraba fuera de la escotilla. Un monstruo enorme, tan grande que fue forzada a levantar la mirada para verlo. Esperaba al otro lado, el escarlata de las llamas reflejando el brillo plateado de su cuerpo mientras la veía hacia abajo. Un solo ojo rojo que brillaba como cristal la escudriñó. Una ametralladora multipropósito colgaba de sus hombros, la luz haciendo relucir su grisáceo lustre. Sus piernas artrópodas de insecto no parecían moverse en sincronía unas con otras, creando así la asquerosa ilusión de que se deslizaba hasta donde ella se encontraba. Ella podía ver al piloto del avión a la distancia. Él gritaba algo y desesperadamente disparaba su ametralladora desde su cadera. La mayoría de disparos fallaron, pero unos pocos dieron en el blanco y fueron desviados por el blindaje del monstruo, haciendo salir meramente chispas. El Ameise se acercó al piloto, diferente a las balas, y casualmente lo cortó con sus patas delanteras. La mitad superior del piloto fue cortada casi con una facilidad cómica y un pilar de sangre salió a borbotones de su ahora abandonada mitad inferior. El sensor compuesto de la Ameise titiló mientras regresaba a la dirección en que se encontraba Lena, justo cuando ella encogió su cuerpo con impotencia.
Si hay alguien vivo todavía, tápense los oídos y agáchense. Una voz rugió a todo volumen desde un altoparlante, rompiendo a través del velo de humo y fuego. Una araña cuadrúpeda saltó en su dirección, el cielo nocturno y llamas escarlatas de fondo. El símbolo de un caballero esqueleto sin cabeza tallado en su flanco quedó grabado en los recuerdos de Elena. Ambas extremidades de agarre apuntaban con ametralladoras pesadas al monstruo y abrieron fuego. El sonido atronador del fuego de ametralladora rompió dentro de los tímpanos de Elena. Las armas pesadas que hacían ver a un rifle de asalto antipersona como una cerbatana en comparación, rociaron a la Mace con balas capaces de fácilmente traspasar paredes de concreto y hacer volar autos blindados en pedazos. El poco blindado Mace tomó la cortina de balas como si se encontrara aturdido y entonces colapsó. Lena tímidamente veía mientras la araña mecánica se aproximaba a ella con ruidosos y pesados pasos. ¿Estás bien? Eso le habló con voz y palabras humanas, pero ella estaba aterrorizada. Mientras se acurrucaba con terror silente, el abdomen de la araña se abrió y una figura humana se elevó desde detrás. Su cabello era de color rojo, sangre, y usaba un par de gafas de marco negro. Era un joven, delgado, de apariencia intelectual que parecía estar en sus 20. El hombre que la había salvado se presentó como Shourei Nousen. La llevó a un lugar llamado Base, un edificio donde muchas arañas mecánicas se encontraban. Era completamente diferente al primer sector, estrellas llenando el cielo e iluminándolo todo. Había muchas más personas en la base, pero el hombre dijo que debería mantenerse alejada de ellos, y ellos tampoco se acercaron a ella. Sintió que la veían desde la distancia, y eso la asustaba. De todas maneras, cuando escuchó el nombre del joven, Lena parpadeó con sorpresa. Ella jamás había escuchado ese nombre y el sonido que hacía al decirlo era terriblemente desconocido. Eh, ¿Qué nombre tan extraño? Sí, incluso en el Imperio es un apellido extraño que solo el clan de mi padre usaba, igual con mi primer nombre. El hombre sonrió irónicamente y se encogió de hombros. Puedes llamarme Rey. Mi nombre completo es difícil de decir, ¿verdad? Hay historia atrás de él, pero en la República es bastante desconocido. ¿Usted no es de la República? Mis padres nacieron en el Imperio, pero mi hermanito y yo nacimos en la República. Y sí, tengo un hermanito. Debe tener más o menos tu edad. Probablemente ya sea más grande ahora. La sonrisa de Rey se volvió terriblemente solitaria al decir eso. Sus ojos tenían una mirada nostálgica y a la vez amarga, como si viera la lejanía. ¿No puede ir a verlo? No, aún no puedo regresar. Lena aún no sabía que los 86 que se enlistaban no tenían ni un solo día libre hasta el momento en que eran dados de baja. Él preguntó si estaba hambrienta, y aunque todavía no había cenado, no lo estaba. Ella sacudió su cabeza y Rey hizo ver una expresión incómoda. Quizás asumiendo que ella preferiría algo dulce, él le llevó un poco de chocolate derretido en agua caliente. Incluso la joven Lena sabía lo preciado que debe ser el chocolate por estos lugares. Pa- Padre ¿Mm? dijo que estamos haciendo algo muy malo a los Colorata. Señor, usted es un Colorata, así que ¿por qué me protegió? Confrontando esa pregunta directa, la expresión de Rey tomó una visiblemente molesta sombra. Era la misma cara que los adultos hacían cuando Lena hacía preguntas complicadas, preguntas que siempre intentaban evadir y no responder. Es verdad. Tiene razón.
Cosas terribles nos están pasando en estos momentos. Nos robaron nuestra libertad junto a nuestra dignidad. Esas son cosas imperdonables, cosas que no deberían permitirse ocurrir a otros. Las personas dicen cosas terribles sobre nosotros. Dicen que no somos civiles, ni siquiera humanos, sino cerdos infrahumanos. Un enojo profundo titiló en sus oscuros ojos por un momento. Él tomó un sorbo de su taza intentando reprimir esa emoción. Sin embargo, somos ciudadanos de la República. Nacimos y nos criamos en este país. Aquellas tranquilas palabras sonaron con determinación y pasión a los oídos de Lena. Incluso si ya nadie considera eso cierto, por esa misma razón debemos probarlo. Proteger nuestra tierra natal es el deber y orgullo de los ciudadanos de la República. Es por eso que luchamos. Luchamos y protegemos para probar que podemos defender este país. Para que jamás puedan denigrarnos y asumir que somos iguales que las basuras que solo hablan y jamás actúan. Lena parpadeó inquisitivamente. Para luchar. Para proteger. Para probar. Pero ellos luchaban con cosas como aquel monstruo de antes. ¿No tiene miedo? Mucho. Pero si no peleamos, no podemos sobrevivir. Encogiéndose de hombros con una sonrisa, Rey levantó sus ojos hacia el cielo brillando con las estrellas. Brillaba con encanto y se veía como si debiera hacer algún tipo de sonido, pero el hecho de que ese cielo era tan silencioso hizo que Lena lo viera como algo terriblemente espeluznante. Entre ellos y ese titilante brillo se encontraba un vasto y profundo vacío sin fin de completa oscuridad. La sonrisa que había tenido él en sus labios se desvaneció en este punto. Rey habló con determinación, como si hiciera un juramento sincero. No moriré. No puedo permitirme morir. Debo sobrevivir y regresar. Debo regresar a donde mi hermano me espera. La ahora de 16 años Lena aún podía recordar las sinceras palabras de Rey y su determinada expresión claramente, incluso luego de tantos años. Es por eso que cuando escuchó ese apellido no pudo contener su emoción y se levantó de su asiento. Ni siquiera se dio cuenta que había hecho caer su silla o que su taza había caído al suelo y se había hecho pedazos. Rey dijo que su apellido era inusual incluso en el Imperio y sin dudas, Lena jamás había escuchado de otro Knowsen además de él. Si eran de la misma familia y él tenía la misma edad que Lena, sería posible que... Shin eventualmente habló, respondiendo a esa pregunta. Su voz sonaba como si hubiera despertado de repente de un sueño, con un tono perplejo que Lena jamás había escuchado salir de este chico. Ese era mi hermano. ¿Tu hermano? Entonces, eso significa que... El hermanito que Rey dijo que no podía, pero que quería volver a ver. El hermanito por quien juró regresar. Shin era ese hermanito. Él dijo que quería verte y tenía que regresar a donde estabas. ¿Sabes dónde se encuentra tu hermano justo ahora? En contraste a la voz de Lena, llena con emoción y euforia, la frialdad indolente regresó a Shin mientras éste hablaba. Murió hace 5 años, en el frente este. Oh. Lo siento. No importa. Su brusca respuesta sonó como si realmente no le importaba para nada. El contraste entre la frialdad de su voz y la amabilidad de Rey al hablar de su hermanito dejó a Lena confundida. Había algo diferente en el silencio de Shin que no podía explicarse con un simple
acostumbrado a ver muertes. Lena luchó para encontrar algo que decir y romper el silencio, y eventualmente Shin habló. ¿Recuerdas cuando me preguntaste lo que quería hacer una vez fuera dado de baja? Sí, sí, por supuesto. Aún no tengo nada que quiera hacer en particular, incluso después de ser dado de baja, pero hay algo que debo hacer. Estoy buscando a mi hermano. Por los últimos 5 años, eso es todo lo que he estado haciendo. Lena inclinó su cabeza con confusión. Si Rey está muerto y Shin lo sabe, entonces, ¿cómo te refieres a su cadáver? Ella pudo sentir a Shin sonreír levemente. Sonreír, pero no reír. Era como una mueca, pero mucho más fría. Era como la forma en que el brillante y espeluznante filo de una cuchilla cautivaba la mirada. Era como locura. No. Al próximo día, el resto del escuadrón escuchó el meollo de la conversación de Shin, y cuando la Handler resonó con ellos esa noche, todos se unieron. Ella se disculpó y preguntó a cada uno de ellos sus nombres. Theo parecía particularmente incómodo. ¿Por qué tenías que ir tan lejos, Shin? Lo lamentabas, ¿verdad? Te sentías mal por la forma en que dijiste las cosas, incluso si cada palabra la dijiste en serio. Él era bastante observador, considerando que jamás parecía prestarles atención. Molestaba a Theo lo transparente que era él mismo. Dai ya estaba sonriendo y Anju parecía ver cálidamente hacia donde él se encontraba. Y maldita sea, Kurena, ¿por qué apartas la mirada como si no tuviera nada que ver con esto? Estabas tan molesta como yo y sé que si yo no lo hubiera hecho, tú le habrías gritado. Espera un segundo, comandante Milicé, ¿Shin no te había dicho ya nuestros nombres? Sí, se lo pregunté, pero no los había escuchado de cada uno de ustedes. A pesar de saber sus nombres, ella aún quería que cada uno de ellos se los dijeran. ¡Qué molestia! Shin no decía nada y la Handler parecía encogerse de miedo cual niña esperando por un castigo a saber sus nombres de antemano. Observando la incómoda situación, Theo se dio cuenta que ya lo había superado. Jamás fue bueno en quedarse enojado ni lo suficientemente terco para guardar rencores por mucho tiempo. Recuerdo a un sujeto. Era el capitán del primer escuadrón al que fui asignado. Lena parecía haber quedado atónita por el repentino cambio de tema, pero Theo continuó sin importarle. El idiota siempre tenía una alegre sonrisa en su cara y como era un antiguo soldado era bastante fuerte. Y era un alba. Él podía sentir cómo el otro lado de la resonancia se quedaba sin aliento. El sujeto era extraño. A pesar de haber sobrevivido a las batallas defensivas al principio de la guerra, él pensaba que era una locura que solo los 86 pelearan, así que regresó por cuenta propia a las líneas del frente. No podíamos decirle nada a la cara, pero todo el escuadrón hablaba mal de él todo el tiempo a sus espaldas. Todos odiábamos sus agallas. Digo, ¿cómo podríamos no odiarlo? Se llamaba a sí mismo un procesor como nosotros, pero el capitán escogió estar aquí. Nosotros jamás tuvimos elección. Y claro, vino aquí, pero cuando se aburriera, podía simplemente dejar tirado todo y regresar a vivir dentro de las murallas. Cuando actuaba como uno de nosotros nos molestaba como no te imaginas. Habíamos apostado sobre cuándo se iba a aburrir de este lamentable juego y se regresaría a su hogar. Pero al final nos equivocamos. El capitán jamás se regresó hasta el final. Jamás regresó. Y murió. Se quedó atrás para defender a otros procesores y fue asesinado.
Teo fue quien escuchó sus últimas palabras. Él era el más cercano al capitán cuando éste les dijo a todos que se retiraran, y el capitán le envió una transmisión de radio diciéndole que si quería podía colgar, pero que tenía algo que quería que escuchara. Sé que me odian. Es natural. Por supuesto que es natural. Es por eso que jamás dije nada. Están en todo su derecho de odiarme, porque no vine a ayudarlos, ni vine a salvarlos. Yo solo vine al campo de batalla por mi propio bien. No podía perdonarme el haberlos dejado luchar solos. Me asustaba. Es natural que jamás puedan perdonarme. Por favor, no me perdonen. Entonces la línea repentinamente se llenó de estática y la transmisión se cortó. Ahí fue cuando Teo se dio cuenta que el capitán escogió enviar una transmisión de radio en lugar de resonar, pues sabía lo que iba a pasar. Él había regresado a este campo de batalla de muerte segura con la determinación de un guerrero, con la intención y preparado para jamás regresar. Teo lamentaba no haberle hablado más y aún cargaba con ello hasta este día. No digo que seas igual al capitán, pero siempre y cuando seas un alba sentada al otro lado de las murallas, jamás podremos ser iguales, y jamás pensaremos en ti como una de nosotros. Habiendo dicho esto, Teo estiró su espalda. Todos los demás sabían de esta historia y él la había contado y reflexionado tantas veces que contarla ya no era doloroso. Bien, se acabó la hora de las historias tontas. Soy Teo Torrica. Puedes llamarme Teo, o Rica, o tu pequeño cerdito, o cualquier otra estupidez. No hay nada de estúpido en tu nombre. Lo siento por todo lo que hice hasta ayer. En serio. Olvídate de eso, eres demasiado seria. Entonces, aquella buena persona a la que Kai habló era ese capitán, ¿correcto? No solo él. Todos aquí tenemos a alguien que luchó con todas sus fuerzas de una manera u otra. Pelearon contra este mundo inventado, creado por sus mismos hermanos. Raiden fue el siguiente en hablar. Soy el vicecapitán, Raiden Suga. Primero tengo que disculparme. Cuando comenzaste a resonar cada noche, nos burlábamos de ti y pensamos que solo eras otra hipócrita condescendiente, una idiota ingenua que no se daba cuenta de lo cerda que era. Así que me disculpo por eso. Y además, sus ojos de hierro se estrecharon. Justo como dijo Teo, no te vemos como una igual o una camarada. Eres una tonta que solo usa palabras bonitas mientras nos pasa por encima. Nada cambiará ese hecho y jamás te veremos de manera diferente. Si estás bien con eso, mataremos un poco de tiempo hablando contigo, aunque no lo recomiendo. No eres adecuada para ser una handler. Será mejor que te salgas. Si tienen la intención de matar su tiempo conmigo, seguiré resonando. Raiden sonrió irónicamente, su masculino rostro parecido al de un lobo mostrando un matiz amigable. Eres una completa idiota, ¿lo sabías? Y ya enviamos ese mapa. Estabas tan ocupada llorando ayer que olvidaste enviarlo. Lena rió otra vez. Lo tendrá. Ya envíanos ese mapa. Lo tendrán cuando menos se lo esperen. Mientras Shin medio escuchaba la conversación, sus pensamientos se dirigieron a la charla que tuvo con Lena el día anterior. Shourei Nouse, nombre que no había escuchado en un largo tiempo y uno que pensó que jamás volvería a escuchar. Había estado al borde de olvidar que ese era su nombre. Correcto, sí, así es como él se llamaba. Hasta el final, Shin jamás lo había llamado por su nombre, ni una vez. Sin darse cuenta, Shin ajustó el pañuelo alrededor de su cuello. Hermano. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y además, al tú volverte miembro, te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 4 y fin de este capítulo 3. Bien.
Bien, con eso estamos llegando al interludio de esta obra. El interludio obviamente sería técnicamente la mitad, ¿no? Eh, y nos quedan obviamente nos quedan unos cuantos capítulos más. Imagino que nos quedan capítulo 4, 5 y 6. Pero oye, está muy interesante. Ya cada vez más están como compenetrando sentimentalmente. Y o sea, muy, está muy bien hecho porque es una obra que es de guerra y de la cual pues hay una situación social durísima, pero la protagonista quiere que eso cambie y ella quiere al menos tratar como humanos a esta gente y ayudarlos, aunque ella es solamente uno más, un engranaje más del entramado de la república, del imperio. Entonces, claro, me agrada que se comprometan sentimentalmente, porque como es una obra de guerra, probablemente vayan a haber muertes, y las muertes tienen que doler, y las muertes tienen que ser, eh, ¿sabes? Las muertes tienen que tener impacto emocional en sus protagonistas. Obviamente eso no se puede hacer con todo. En una obra de guerra también es normal que muera un montón de gente y sea como un dato más. Pero que nos desarrollen a los protagonistas y además que sea Milice que tiene una seguridad, ¿sabes? Porque ella... Entonces eso la condena a ella a ser la que vaya a cargar con los sentimientos. Por lo tanto, si la obra quiere representar esa carga emocional, no solamente va a ser con los que están luchando en la guerra, que ellos ya están acostumbrados a las muertes, ni van a ser con nosotros los lectores que estamos empatizando con ellos, pero ya se nos dice que probablemente mueran o que han visto morir a un montón y ellos no son inmunes, sino que además tiene que haber un factor representando ese dolor en la obra, no son los propios soldados, ya están acostumbrados a la muerte. Ese factor es Lena, es Milice. Entonces me agrada que ella sea la que lleve esta carga emocional y veremos cómo lo desarrolla, qué tan duro o qué tan bien lo maneja. Pero bien, me agradó este capítulo 3, una muerte durilla también, así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima con más de 86. Bye.